Frico con le patates. Ingredienti: 400 grams di patates, 200 grams di formaggi lattarie, fontine e parmesan, un fil di ueli di olive vergini. La preparazione: spelades lis patates, si lis taglie a fettuti su nevore finis, si fasin rosti te fersorie con un fil di ueli. Quando son rostidis, si zonte aghe quasi fin a taponalis dal dotto. Messe tanto ogni tant e zontant aghe se al covente. Lis patates a an di disfasi, fruciandlis, i volarà un eurote. Mentre si prepara il formaggi tagliandolo a dadui e quando lis patates son quetis, si lu zonte a preparazione. Si messede con tune sedon di len fin tant che si disfe il formaggi, spaccando la fersorie per non lasciarlo taccare sul fondo. Dopo un quart di ore, quando che de bande sotto al sarà ben rostito, si ha di voltarlo sotto sore tant che la fertaie. Si va in davanti a quei di che altre bande per altri 10 minuti, sempre spaccotando la fersorie, appunto come dicevi, perché non si tacchi. El frico es sin duda el verdadero plato furlán. Bien. Se puede conocerlo, encontrarlo, de queso de distintas cualidades, con las papas, con la cebolla, aunque también con las manzanas. Es un plato típico de los montes friulanos y cada pueblo tiene su versión. Bueno, Ana, bien. Vivi, a ver. Ingredientes. Frico, pelar las papas. No, los ingredientes. Bueno, ingredientes. Sí. 400 gramos de papas, 200 gramos de queso parmesano, un hilito de... Tenés que agregar fontina, porque es solo parmesano. Un hilito, una vueltita de aceite de oliva. Ecco, seguí un poquito más. Preparación. Pelar las papas y cortarlas finitas, ¿no? En fetitas. En fetitas. Claro, muy finas. Una finis. Y Se hace sí, Saltear. Saltear, sartenear, sí, eso, sí. En el sartén con un poquito de aceite. Cuando están Frita, digamos, fritas, claro, doraditas, sí. Dorada, claro, ecco. agregar Agua, agua. hasta cubrirlas. Agregar agua hasta cubrirla. Ah. Y soltar. No, ya está. Las papas. Como... mezclar. Entonces mecerar. Claro, mecerar. Claro. Claro. O sea, mezclarlas para que no se peguen. Claro, ¿No? mezclándola y cada tanto, si falta agua, que no se seque, se le agrega un poquito de agua. Soltar, sí, Claro. para Las papas tienen que... Las papas se tienen que deshacer. Claro, romper. sí. Una horita de tiempo más o menos para haciéndolas pasito. Bien. Bueno, fruchantis eran... No, sí. Bueno, ya está. ¿Qué? Este es fruchantes pisando. Rompiendo. Cortándolo en daditos. Y cuando las papas están cocidas, se le agrega la preparación. Se mezcla con un cucharón. Sí, con una cuchara, cucharón, de madera, que es importante decir, madera. Hasta que se deshace el queso. Eso. Es porque está en la fersoria, hay que sacudiendo, moviendo la sartén para no dejarlo que se pegue. Que se pegue. Después de un cuarto de hora. Después de un cuarto de hora
cuando el lado de abajo está bien dorado, Sí, se da vuelta. sí. Como si fuera Se vuelta una la tortilla. tortilla. Claro, sí. Si va, Se sigue cocinando Se sigue- del lado que le diste vuelta. se sigue cocinando ¿Eh? del lado que le di vuelta y Por otros 2 minutos, 10 10 minutos. siempre Siempre sacudiendo, moviendo.